Vamos a darle un fuerte aplauso al señor intendente de Pergamino, a Omar Paciri, que nos acompaña hoy. Muchas gracias. Hacía rato que no me aplaudía. ¿Que no te aplaudía? De vez en cuando me aplauden. Yo creo que es un compromiso. Yo siempre digo que nunca voy a saber por qué aplaude cuando uno termina de hablar. Si es por una cuestión de alivio porque uno dejó de decir lo que estaba diciendo, Claro. o si es un reconocimiento de lo que lo dice. Entonces prefiero quedarme con la duda. Claro, depende de lo Eso en los discursos, pero nosotros tenemos que discursear permanentemente. Claro, depende de lo que diga y cuán largo sea, ¿no? De eso Y depende de si qué te tema aplauden. toquemos. Claro. En una sociedad tan sensible a veces los aplausos se generan espontáneamente, en otros algunos se levantan y se van. Bueno, vamos a presentar un informe ahora, intendente, y después volvemos. Gracias. También en el partido de Pergamino, continúa viviendo en este pequeño pueblo. Casado y con 2 hijos y una nieta, supo ejercer el periodismo y fue un destacado relator. Ahora se dedica al campo. Fue varias veces concejal y en 2013 asumió la intendencia. Cuando terminé mi mandato, espero volver a Guerrico, comentó alguna vez. Sin embargo, son cada vez más los pergaminenses que lo incitan a que busque renovar su cargo en 2015. Hincha de Racing y obviamente de Douglas Hyde, disfruta de ver fútbol por televisión. Bueno, ahí está, pequeña reseña. Una reseña. No sabíamos, o yo por ejemplo, o por lo menos, no sabía que había sido relator Sí. de fútbol. ¿Unos cuántos años? Sí, de fútbol por necesidad del medio, pero más que nada de básquet. De básquet. El básquetbol me resultaba apasionante para relatarlo, no para comentarlo, porque para comentar básquet hay que saber de básquet. Claro. El fútbol cualquiera es comentarista de fútbol, pero en Claro. básquet es distinto, hay que conocer. sí. Sí, fue unos cuantos años. Yo caí en la política casi como consecuencia de mi vínculo con el periodismo. Soy productor agropecuario, tengo un comercio de semillas. Y de pronto, por una cuestión de gusto, empecé a hacer algo de periodismo, empecé escribiendo, después pasé a la radio, después a la televisión, hasta que mis comentarios de televisión, que tenían siempre algún tinte que rozaba seguramente algo que superaba el deporte, entonces, como era concejal, renuncié, porque no me parecía ético estar en los dos lados. Claro. Y bueno, ¿cómo están las cosas ahí en Pergamino? Inmodestamente bien, porque parecería un acto de presuntuosidad con toda la cantidad de preocupaciones y de cosas que hay en la Argentina y en la provincia, decir que uno anda bien, pero comparativamente andamos bien, estamos haciendo obras, hemos roto con el viejo mito ese de que solamente las obras públicas se hacen cuando, las obras públicas sobre todo, se hacen en los años electorales. Nosotros este año hemos encarado una serie de obras que estaban inconclusas, que necesitaban un respaldo provincial que en su momento lamentablemente no tuvimos y que estamos negociando permanentemente para poder incorporarlos, pero hemos reparado avenidas, calles y estamos en la obra pública social con muchísimo trabajo en agua, en gas y en cordones cunetas y en pavimento. Sí, igual no es un año electoral, pero pareciera que ya estamos en un año electoral. Sí, pero estoy hablando del... yo asumí el año pasado el 12 de diciembre, lo mío es una cobertura del cargo bastante atípica porque yo entré en el reemplazo de Cachi Gutiérrez, que en cualquier momento va a llegar, diputado, él ascendió en la escala política como diputado nacional y yo era el primer concejal de su partido, de nuestro, y ahí me incorporé como intendente. Y a partir de esa fecha nosotros empezamos a concretar algunas obras que estaban postergadas y bueno, con muy buena respuesta de la gente, pero con un presupuesto relativamente magro, con una cuota de inflación que lo ha absorbido en cantidades importantes como consecuencia. Tenemos un presupuesto aprobado hace un año. De ahí ahora, con un 30 o 35% de inflación, te das cuenta que hay un deterioro económico. Y con los compromisos que uno tiene, sobre todo con los empleados, con todas esas cosas, no es fácil. Pero nosotros tratamos de hacer en el municipio lo que hacen los chicos en las esquinas, el malabarismo y a ver cómo lo conseguimos y lo estamos logrando. Omar, hablabas recién de los empleados municipales. Hace poquitas horas se presentó un comunicado del Frente Renovador que algunos intendentes iban a otorgarle un plus salarial
a sus empleados municipales, en contraposición de lo que están negando quizás el gobierno nacional o provincial de no otorgar un plus salarial. ¿A ustedes han pensado en esta iniciativa? No, no pensamos en esa iniciativa. Además me parece que estos anuncios, cuando falta bastante y sobre todo contraponiéndose a lo que se va a decidir en forma oficial, tienen algún tinte demagógico, eso es evidente. Con esto no quiero hacer un juicio de valor, pero me parece que esa es mi opinión. Nosotros el año pasado le dimos a todos los empleados un regalo a fin de año agregado al aguinaldo. Le pagamos antes del día 22, el 22 de diciembre le pagamos el aguinaldo y el 28 el 29, el 28 y el 29 le pagamos ya toda la asignación completa por todo el mes de diciembre. Cosa que también pretendemos hacer este año para que el empleado o el funcionario municipal esté en condiciones de pasar la fiesta con la comodidad que le significa encontrarse con ese dinero. Y el año pasado le hicimos un regalo que no fue en relación a lo que cada uno cobraba, sino que fue una cifra fija. El año pasado fue creo que 1.000 pesos a cada empleado, que para algunos era muy poco, pero para el que estaba en la escala más baja era significativo y resultó una buena medida. Y no sé si este año qué es lo que vamos a adoptar en ese sentido, va a depender un poco de cómo estén los números presupuestarios, pero me parece que algún reconocimiento a quien trabaja permanentemente con nosotros tenemos que hacer. No sé si esta es la manera y no sé si esta es la forma de anunciarlo. Quizás nosotros pretendamos hacerlo como hacemos siempre desde las paredes del municipio. Se puede hacer para adentro, exactamente. Me parece que sí, me parece que es lo que corresponde. Digo, el Frente Renovador sacó un comunicado. Y bueno, pero ahí sí estamos en campaña. Eso es cierto. Hablabas de malabares que tenían que hacer. Sí. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el reclamo de la Ruta 51? Era que se habían juntado por el tema de que ustedes denuncian que está en mal estado y que no tuvieron respuesta del gobierno provincial. Es decir, ¿por qué malabares? ¿Por eso? ¿Por otros temas más? Me refiero a la inversión dentro del ámbito municipal. Sí. Esto es una cuestión provincial. Sí. La Ruta 51 era un desastre, provocó unas cuantas accidentes y muertes, y eso fue un detonante que llevó a las autoridades provinciales a trasladarse a Ramallo. A nosotros nos pasa por un pedacito de nuestro partido, el extremo, el que limita con Ramallo y el que limita con Arrecifes. La parte más importante de la ruta en esa zona está en Ramallo y en Arrecifes. Sí. Nosotros nos solidarizamos con los dos intendentes, fuimos a una reunión a la que fue Topo Rodríguez, a quien realmente hay que reconocerle porque fue a poner la cara. Y después de eso tuvimos una reunión acá en Vialidad Provincial con Patricia Tombesi y con Alan Lynch. Se ocuparon inmediatamente. En esto hay que separar. Las cosas que a veces la provincia a nosotros no nos acerca son por razones estrictamente económicas y las comprendemos. Pero el vínculo que nosotros tenemos con los funcionarios y la respuesta que tenemos por parte de ellos es excelente. La gente de Vialidad Provincial ha incorporado al presupuesto del año que viene de la provincia de Buenos Aires obras que estaban postergadas desde hace 30 años. Nosotros tenemos una ruta de enlace entre la 51 y la 188 que se hizo en el desde el 85 para adelante, 84 para adelante. Es un desastre, no se puede andar, los pozos son cráteres y entonces por primera vez va a ser incorporado eso. Después dependerá del dinero que haya, pero como va a haber un fondo fiduciario para eso es muy probable que podamos avanzar en ese sentido. La ruta 51 ya entró en licitación, la parte más importante que había, el deterioro más importante ha sido subsanado muy precariamente, pero por lo menos se puede andar y con menos riesgo. Yo anduve hace 8 o 10 días por un extremo ahí por el Arrecifes y se puede andar. Hay que tener cuidado, claro, sí. Como la mayoría de las rutas de la provincia, esto no es ninguna novedad. Omar, ¿qué análisis haces de la Unión Cívica Radical en los últimos años ha tejido alianzas con algunos partidos de cara a alguna elección que después, por lo general, se fueron desprendiendo, fueron volviendo a tejer otras alianzas y en este caso pareciera que va hacia el mismo camino, digo, el Frente Amplio unen y que ya tiene algunas divergencias entre sí. No estoy de acuerdo con vos, no estoy de acuerdo totalmente, estoy de acuerdo parcialmente. Aquellas uniones y alianzas fueron un poco hechas contra natura. Sí. Por ejemplo, la de Narváez. Por ejemplo, nada que ver. Era como tratar de mezclar agua, aceite, imposible. Ahora las cosas son distintas. Ahora lo que pasa es que hay quizás hay una cantidad demasiado exagerada de pretendientes a la primera magistratura y eso lleva, en un principio era positivo.
Ahora me parece que se está convirtiendo en un problema, sobre todo cuando hay desde otros sectores políticos de la Argentina una intención de hacer un funcionamiento de Pac-Man e ir devorando de a pocos y ir aglutinándolos, en reuniones, fotos y todas esas cosas que juegan sobre todo con un respaldo periodístico y publicitario gigantesco que hace que algunas cosas que no son tan como parecen aparezcan como verdades, ¿verdad? Yo estoy no trabajando con él, sino que hemos establecido una corriente de muy buena relación con Ernesto Sanz. Cachi está muy amigo y con Cobos, entonces de esa manera hemos logrado que en Pergamino los adherentes de Lunen, los que son amigos de Sanz, nos apoyen, los amigos de Cobos nos apoyan, y Gutiérrez y a mí, fenómeno. Entonces estamos juntando ideas. Después veremos a la larga quién es el que se define como el candidato principal, ¿verdad? Claro. Ahora, Elisa Carrió, ¿qué pasó ahí que tildó de imbéciles, decía ella, a los mismos integrantes de su espacio? Ya no es ni siquiera para afuera, digo, para los mismos de adentro. Quizás yo no tenga la debida autoridad como para hacer un juicio de valor sobre la doctora Carrió, pero evidentemente en algunas ocasiones padece de una incontinencia verbal realmente reprochable, por lo menos. Uno no puede de ninguna manera impedirle a alguien que opine y que diga lo que sienta, pero en un lugar donde está me parece a veces desatinado cometer semejante despropósito verbal, ¿no? Pero son puntos de vista. Además no la podemos cambiar, ha sido siempre así. Sí. No es ninguna novedad. Sí. No es que de la noche a la mañana cuando se forma una ella se incorpora y a partir de ahí empieza su verborragia. Fue siempre así. Yo tengo otro concepto de la política. Tengo un espíritu conciliador, será porque el peso de los años, ese implacable que es el tiempo, como decía Pablo Milanés, nos pone en esa vereda y vos tenés que conciliar. Además, los orientales tienen una frase que me parece admirable. Ellos dicen que ni en el más extremo de los casos hay alguien que tenga el 100% de razón. Hay que escuchar siempre al otro, aunque tenga un poquito de razón. Claro. Pero te lo dan los años, ustedes son muy jóvenes. Claro, todavía muy falta jóvenes, mucho, es cierto. Envidiosamente joven. Otro que es joven, no tanto como nosotros, es Sergio Massa, y que está también formando algún tipo de acuerdos con algún sector radical, con Morales en su momento, por estas horas otro también. Yo creo que lo de Morales obedece a una razón mutua. Morales necesita respaldo para ser gobernador de Jujuy. Ajá. Y Massa debe necesitar seguramente algún apoyo en Jujuy donde no debe estar demasiado sólido, ¿no? Yo creo que de acá al año que viene, esto lo digo desde la modestia que impone mi cargo y mi situación en un lugar de provincia, no determinante de la política nacional, pero va a haber muchísimas novedades en este sentido, ¿no? Y espero que las alianzas que nosotros podamos tejer, me refiero a los radicales, no tengan las mismas consecuencias que aquellos desatinos que nos llevaron esos saltos al vacío y que nos cuesta después recuperarnos, porque tenemos la fama nosotros de que hacemos unas internas fenomenales, pero cuando llega la hora de las definiciones nos bancamos. Así que esa es la realidad. Y pasa que, por ejemplo, el espacio UNEN parece más desunido que unido, ¿no? Es como que parecen muy vulnerables, aparece un Massa, irrumpe en la escena, o un Macri que quiere sacarse una foto y la logra. Esa es la impresión que queda para afuera, ¿no? Y cómo empiezan todos a armar internas. Ricardo Alfonsín estuvo acá en los estudios nuestros y hablaba y decía, muchos de los participantes de nuestro espacio anunciaron cuestiones frente a los medios y no en el ámbito interno de ellos mismos, ¿no? O sea, es que pareciera que se pelearan hasta frente a los medios y no en un espacio de reunión como debería ser cuando uno unifica o hace estrategias. Y son muchas individualidades y no son ningunos, no son los que están en el banco de suplentes. Todos pretenden ser titulares y todos pretenden estar en la selección, hablando en términos futboleros. Entonces, cuando llega este momento en el que se produce un embudo que marca el tiempo, te das cuenta de que debe ser muy difícil conciliar no solo tantas individualidades, sino tantas ambiciones, porque ahí no hay ninguno que no quiera ser presidente, o por lo menos intentarlo. Yo creo que va a haber, lo digo, no me animo ni siquiera a presumir que puede ser, pero va a haber novedades de acá el año que viene. Ojalá que sean para bien. La Argentina necesita que de una vez por todas entendamos de que la gobernabilidad no pasa por un partido, sino pasa por todos. Acá las cuestiones de Estado tienen que ser consideradas como tales y no convertidas en un conventillo donde se ventilen otras cosas y se decide únicamente por las mayorías, por las mayorías absolutas en algunos casos, sin tener en cuenta los pequeños detalles que hacen que la convergencia y la unidad sirva para todos. Y en la provincia de Buenos Aires, ¿quién debería ser? Porque desde la oposición, sobre todo los que no son peronistas, hablan de hace 25 años que gobierna el justicialismo y así nos va. ¿Quién debería ser el próximo gobernador?
Cachi Gutiérrez está en la lista. Cachi Gutiérrez. Está en la lista, ¿no? Es mi amigo. Yo no sé. Pero digo, va a haber unas internas. Yo no creo demasiado en las encuestas, pero habrá que ver cómo miden, porque a mí me dicen allá, nosotros tenemos que ver cómo medimos a partir del año que viene. Yo creo que más que uno mide, me parece que lo que uno tiene que valorar es lo que uno hace, por lo menos en términos internos en el de mi partido, el partido de Pergamino. Pero Cachi es un muy buen candidato. No están peleados con Cachi, ¿no? Para nada. A Porque pesar de que están peleados. ¿Sí? Sí. ¿Ustedes quieren hacerme pelear? Digo que no, digo que él no es el candidato. No, para nada. Es muy común en algunos distritos del interior que el que se va y deja uno, después se rumorea que se pelean. Eso pasa En Bahía Blanca pasó hace poquito. Pero bueno, ustedes son periodistas y yo fui periodista. Sí. En el fondo uno sigue siendo periodista toda la vida. Sí. Se los digo porque si algún día dejan esta actividad, van a tener mi edad y van a seguir diciendo que son periodistas, porque es un orgullo ser periodista. Sí. Uno cuando... El periodismo y la política tienen dos cosas paralelas. Uno se convierte en un permanente sembrador de enemistades, pero también, paralelamente con eso, mirando el lado optimista, se convierte en un receptor de una enorme cantidad de amigos. Y no por interés solamente, se logran amistades perdurables. El periodismo también, sobre todo en estas ciudades donde tenés que competir con 2 canales de televisión, 3 o 4 medios gráficos, 20 o 30 emisoras, tenés que buscar siempre alguna nota un poco de color. Entonces, los otros días hubo una denuncia de que había una pelea fatal dentro del Consejo Liberante y llamaron al 108, que es el número nuestro de emergencia, para que fuera. Y no, debe ser una discusión normal, pero se amplifica todo. Claro, seguro. Y entonces aparecen estas cosas, que yo estoy peleado con fulano, que la presidenta de mi bloque me hace la contra a mí, todo así. Pero no, está todo bien y querés que Cachi Gutiérrez sea el gobernador de la provincia. Yo lo voy a votar a él. Sí. Y después nos veremos hacia dónde salimos para arriba. ¿Hacia dónde vamos? Arriba. No sé, Cachi es muy amigo de Cobos, está Sí. trabajando con él y está trabajando para él. En mi caso, por una cuestión de ser él el presidente del Comité Nacional y yo el intendente de Pergamino, me reúno permanentemente con Sanz. Estuve los otros días en el lanzamiento en el Luna Park, que me parece un acto brillante, pero eso no significa que estemos peleados. Yo creo que tiene que haber la suficiente grandeza como para aceptar que el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Hay una pregunta de Luchito. Sí, algo que tiene que ver con el deporte, Omar. En un rato tiene una reunión importante con Alejandro Rodríguez, secretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ve la relación hoy con la provincia en este aspecto, en uno particular que es el deporte, que siempre sirve para la inclusión y es muy importante en cada distrito y localidad de la provincia? Y además, ¿cuáles son las medidas que toman ustedes por delante para hacer crecer el deporte? Te cuento brevemente y si querés lo complementamos de acá 2 o 3 horas. Es la primera vez que yo me voy a reunir personalmente con Alejandro Rodríguez, el de deporte. Sí. Con el Topo sí me reúno mucho más seguido por la cuestión de asuntos agrarios que anduvo en la zona. Incluso la semana que viene van a estar por allá, se van a estar reuniendo la gente de Carvap en Pergamino. Sí, el próximo jueves o viernes, sí. Y ahí se anunciaba que probablemente iba a venir a dar una charla a Cobos. Ha llegado Gutiérrez, así que pregúntenle a él, también se está enojado conmigo. Qué bárbaro. Ha llegado. Nosotros, la respuesta de lo que podamos resolver con Alejandro en un rato más, te la puedo dar más tarde. Por lo pronto hay una buena predisposición, estamos tratando con él un par de cosas que son realmente interesantes y que nos servirían para completar algunos aspectos que hacen a un programa que nosotros tenemos en deporte, donde pretendemos que en el ámbito de la ciudad se desarrollen actividades complementarias para permitir que la gente de los barrios se incorpore a los deportes menos masivos. Y cuando hablo de menos masivos me estoy refiriendo al hockey, al rugby, al básquetbol y al vóley, porque el fútbol se aglutina de por sí. Entonces, todo eso forma parte de un programa integral en el que estamos incorporando profesores y técnicos. Hemos incorporado un técnico con prestigio internacional en básquetbol, Raúl Belcuore, a un chico que ha jugado al rugby en Europa y en Sudáfrica, que también se ha incorporado con nosotros porque proviene de un barrio muy humilde y quiere volcar todo lo que aprendió de rugby en el mundo para sintetizarlo en ese trabajo que estamos haciendo en el municipio.